quiero compartir con ustedes en esta noche, siguiendo un poco el texto que habíamos empezado ya hace un mes, un poquito más, porque fueron salteadas las predicaciones, de Hebreos. Si quieren acompañarme, yo compartí en el grupo de la iglesia hoy el texto para que quisiera leerlo. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tienen ahí? Amén. Perfecto. Yo hoy voy a hacer algo un poco diferente a lo que suelo hacer normalmente, de agarrar el texto y ir con ustedes descubriéndolo y conversando sobre él. Pero quiero adentrarme un poquito en la idea que creo que el autor de los Hebreos, terminando, y creo que puede ser que, yo no sé, pero a mí me asaltó esto un poquito, después de los últimos mensajes que he compartido con ustedes, me asaltó esta preocupación de que no se me malentienda un sentido de lo que estoy diciendo, y ahora me voy a explicar. Y yo me imagino el autor de los Hebreos en alguna forma también, por eso él termina diciendo, cerrando esto un poco, esta idea de que venimos tratando todos estos domingos, con este texto que vamos a leer ahora, donde va a ser un contraste, ¿no?, entre dos montes que tienen un sentido figurado de a qué se refiere, ¿no? Y ahora lo voy a pasar a explicar. Y quiero con ustedes poder seguir el espíritu de la palabra un poquito y hacer énfasis en algo sumamente importante, que es el Evangelio, ¿sí? Así que, si me acompañan, dice así la palabra del Señor. Versículo 18. Dice: porque ustedes, antes de empezar, para ubicarles y para el que no estuvo por ahí, de qué va el asunto, ¿se acuerdan de que empezamos el capítulo 11 de Hebreos, donde el autor de los Hebreos empieza a hablar sobre la fe, que es la fe y el andar por fe, y da una lista de los héroes de la fe, podríamos decir, que aparecen a través de la historia bíblica, y nos insta a vivir de tal forma por la fe, ¿no? Y a alcanzar proezas por la fe, ¿no? Y después terminando eso, automáticamente engancha haciendo la comparación con ustedes tienen que correr la carrera. ¿Recuerdan? Deben correr de cierta forma, con cierta cuestión, con ciertas reglas, apuntando a una dirección, puestos los ojos en Jesús, y luego va a ir un poquito diciendo, bueno, y que sigan el camino recto, el camino correcto, con las rodillas derechas, y abre ahí la parte donde dice, busquen la paz, ¿sí?, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y da el ejemplo de Saúl. ¿Recuerdan todo eso, no? Todo cosas que instan, pareciera cosas que nosotros debemos hacer. De cierta forma es así, y ahora vamos a ver. Y ahora va con este versículo 18. Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Está hablando de lo que pasó en el Pentateuco, ¿no? Lo que Moisés escribe. Porque ellos no podían soportar el mandato: si una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando, ¿no? Contando todo allá en el Sinaí, cuando se le dio la ley. Ustedes, en cambio, dice, ustedes no se acercaron a ese monte, el monte de la ley. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a millones de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos,
y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Hasta ahí lo que quiero compartir con ustedes. Me van a decir, pasaje raro. Pareciera que sale del contexto de lo que venimos tratando, tan práctico y tan conciso, ¿verdad? Pero antes de ir con esto vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias. Mi Dios, es verdad, Señor, como tu palabra lo declara. Señor, por la gracia de Cristo, por el camino que abriste, por tu sangre, por tu cuerpo, Señor, tú nos acercaste, Señor, a la ciudad celestial. Tú nos acercaste a tu presencia. Tú nos acercaste, Señor, a tus promesas. Tú nos reconciliaste contigo. Señor, y eso mucho, pero mucho más maravilloso, sin comparación, aún con el monte Sinaí, Señor. Ese lugar donde te manifestaste con tanto poder, Señor, y que todos temblaron. Pero el privilegio que tenemos por tu gracia, por el Evangelio, Señor, el poder del Evangelio es mucho mayor. Y eso yo te pido ahora, Señor, que podamos entender, que nuestros corazones sean abiertos a comprender el poder de tu Evangelio para transformar nuestras vidas, para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no cometer el error. Y aunque hemos sido salvos por gracia, Señor, después tratar de mantener o cuidar nuestra salvación en nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a que tu Evangelio se haga carne y luz. Y aún te pido que tu Evangelio se haga vivo, Señor, en aquellos corazones que todavía no han podido comprender la verdad de tu Evangelio. Obra tú en esta noche, confío en tu palabra, Señor, en la obra de tu Espíritu, en tu poder para transformar, en tu llamado irresistible. Señor, confío que tú estás obrando hoy todavía. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un pasaje a la priori pareciera bastante complejo. De golpe el autor empieza a hablar, recuerden, es un hebreo, es un judío, hablando a los judíos, y ellos entendían perfectamente de qué estaba tratando la cuestión. Y él le va a decir, miren, ustedes no se acercaron al monte de Sión. Y la comparación, hay dos montes que está hablando acá, ¿verdad? Estamos hablando del monte del Sinaí, que fue donde Dios se manifiesta al pueblo de Israel después de salir de Egipto, y donde Dios le da la ley a Israel. Y todo lo que pasa ahí, si quieren, lo leen después. Sí, después en Éxodo aparece, Levítico aparece, todos los detalles, ahí está. Pero dice, ustedes no se acercaron a ese monte. Ese monte, ese no es de ustedes se acercaron al monte Sión. El monte Sión es una figura del Evangelio. Está hablando de los dos pactos. Está hablando del pacto de la ley. Y ahora está hablando con Sión, está hablando del pacto de la gracia. El pacto de la ley o el pacto mosaico, como dicen los teólogos, y el pacto de la gracia a través de Jesucristo. Está hablando de esas dos cosas. Ustedes no se acercaron al primero, sino al segundo. Yo creo que el autor, y esto, déjenme una presuposición simplemente, que el autor lo que está queriendo ahora es correctamente poniendo las cosas en su lugar, especialmente para los judíos, pero también para nosotros que somos todos manga religiosos y que tendemos, y ahora van a ver por qué, a tratar de ganar por mérito propio siempre el favor de Dios. Porque está en el corazón de todo ser humano. Y Él está tratando ahora de poner las cosas blanco sobre negro. Y diciendo, sí, guarda, ojo, no descuiden, porque este pacto es mucho más grande. Es perfecto. Si no fuera perfecto, no hubiese, si el pacto anterior de la ley hubiera sido perfecto y completo, no hubiese necesario que Cristo venga a morir en la cruz. Pero el pacto en Cristo sí es perfecto y es suficiente y completo. Y no hay nada más que agregar. Entonces, está hablando del pacto de la ley y el pacto de la gracia. Hay un contraste entre estos dos. Pero a su vez también poniendo uno por sobre el otro.
uno mucho mayor que el otro, no despreciando la ley en ningún sentido, pero sí poniendo las cosas en su lugar. El primer pacto nos lleva, la ley nos lleva indefectiblemente al segundo, que es la gracia. Cuando yo la ley me doy cuenta, no la puedo cumplir. Nunca voy a ser perfecto como Dios quiere, ni puedo ganar la salvación. Me va a llevar sin ninguna duda a la gracia. Aunque todo esto que estuvimos viendo en los últimos domingos, y acá viene mi preocupación de lo que les decía, y quería, y cuando leí esto, me vino al corazón ir para este lado. Alcanzar las proezas que vimos en el capítulo 11 por fe, correr la carrera, buscar la paz y la santidad, y todas esas cosas, puede a veces quedar en el corazón de alguno un gustito a, es lo que me toca a mí, es lo que depende de mí, yo tengo que hacerlo. Y eso suena, si nos descuidamos mucho, nuestro corazón se desvía un poco a la ley, andar por las obras, ¿sí? Y Jesús llevó, Jesús llevó mi pecado a la cruz, me dejó completamente, y a veces creemos esto, Jesús perdonó mi pecado, yo creí en Él, pero no, ahora estoy en blanco, ahora empiezo de cero, ahora me toca a mí empezar a sumar ladrillitos para llegar al cielo. Hermano, y eso no es una verdad. Jesús no nos deja en cero. Nos deja blancos, sí, sin pecado, pero no en blanco. La justicia está completa. Y eso es lo que quiero hablar hoy. No hay nada más que agregar para llegar al cielo. Y aunque es verdad que hay responsabilidades en muchas de estas cosas que hablamos de parte nuestra, que es verdad eso, y que no debemos tomar en vano el regalo que Dios nos dio. Pero como les dije, el autor de Hebreos nos quiere mostrar, ojo, bueno, ok, todo esto tienen que hacerlo. Pero ahora yo les voy a mostrar un camino más glorioso, y esto es el Evangelio. Y yo quiero hablar de muchas cosas que posiblemente ustedes escucharon muchas veces, pero que no me voy a cansar de volver a repetirlas, porque nuestro corazón son cosas que entran en nuestro corazón realmente solamente por la gracia del Señor. Y muchas veces podemos estar, como vamos a ver ahora, muchos años en la iglesia, y verdad es que no se hacen real en nuestras propias vidas. Y por eso quiero hablarles sobre justamente qué es, a fin de cuentas, el Evangelio. Y yo sé que me escucharon, y escucharon por todos lados qué es, pero no voy a cansar de volver a repetir. Primero, Evangelio es noticias. ¿Saben? Aparece alrededor de unas 130 veces el término o familiar de este término en el Nuevo Testamento. Es sumamente importante y relevante, por supuesto. ¿Sí? Las religiones son consejos. En resumen, el Evangelio es noticia. Las religiones aconsejan sobre cómo puedes salvarte y aquello que puedes hacer para conectarte con Dios. El Evangelio son noticias, no acerca de lo que puedes hacer, sino lo que ya fue hecho. Las religiones tienen un fundador que proviene de Dios, en teoría, y que te dice, te voy a mostrar lo que hay que hacer para llegar a Dios, ya que yo provengo de Dios. En cambio, el cristianismo tiene un fundador que dice, yo soy Dios y vine a buscarte. En síntesis, a fin de cuentas, el cristianismo verdadero es el opuesto a lo que son las religiones. Todas las religiones se basan en el mérito de alcanzar algo para llegar a Dios, de lograr algo por mis propias fuerzas para llegar a Dios. El Evangelio dice que Dios ha alcanzado esa salvación a nuestro favor y no nos la da a cada uno de nosotros como un regalo. ¿Vemos bien la diferencia entre una u otra religión y Evangelio? ¿Saben? Aunque dicho así parece fácil y todos podríamos decir, ajá, sí, es así. A veces en nuestro corazón no suele ser un poco, claro, todavía hay mucha gente en la iglesia que, creyendo en la Biblia, intenta vivir una buena vida y es honesto, tratando de vivir una buena vida como Dios quiere. Viene cada domingo a la iglesia y aún así
no entiende la diferencia entre lo que es la religión y lo que es el verdadero evangelio. Viven luchando su fuerza, viven pensando en que están en su relación con Dios basada en lo que hacen o dejan de hacer. Depende de eso. Y nunca aprenden a descansar. Porque no pueden descansar, porque en realidad todavía no han conocido realmente el evangelio en sus corazones. Pierden el significado real del evangelio. Pero cuando alguien entiende el evangelio, en ese momento es cuando su corazón es completamente cambiado. Y hermano y amigos, esto es sobrenatural. Cuando alguien comprende y el evangelio se hace carne realmente en su vida, su vida es cambiada por completo. Cambiada de adentro hacia afuera. Ahí es cuando su vida se transforma. Y las cosas empiezan a cambiar. No por fuerza, no por mérito, no por lo que puedas hacer, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque el evangelio entró. Y es como cuando decimos, ahí se le cae la ficha. Ahí entiende. Ahí recién comprende. Y yo le voy a dar un ejemplo de la Biblia sobre cuándo pasa esto. Y le voy a dar un ejemplo también que encontré del 1700 que cuenta la historia de unos amigos de John y Carlos Wesley. Pero primero vamos al ejemplo de la Biblia, de este hecho, cuando el evangelio entra a una vida. Y que relata el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13. Dice así, hablando de Pablo cuando llega a la ciudad de Filipos y se va afuera a un lugar donde parece que las mujeres estaban, o eran mujeres, o había gente, donde él consideraba que es un buen lugar para orar, o donde la gente se reunía a orar. Y ahí va Pablo y comienza a hablar del evangelio a la gente que estaba allí. Y dice, el día de reposo salimos fuera de la puerta, así afuera de la ciudad, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y escuchen. Y estaba escuchando cierta mujer, todo el mundo estaba escuchando. Había un montón de gente escuchando lo que Pablo estaba enseñando. Dice el versículo 14, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Era una mujer que posiblemente iba a la sinagoga, que regularmente una mujer religiosa, que venía a la iglesia, que ofrendaba, que diezmaba, una mujer que se iba a la reunión de oración, porque estaba en una reunión de oración. Era una mujer que adoraba a Dios, que cantaba también. Pero fíjese lo que dice. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué decía Pablo? ¿De qué estaba hablando Pablo? El evangelio. Esta mujer tenía todas las características de una buena mujer, pero no tenía a Cristo. No tenía el evangelio. Y Dios abrió su corazón. Y vemos después la historia, cómo su vida completamente cambia. Ella le invita a su casa y de golpe empieza a cambiar por completo su vida. Pero ¿cuándo pasó? Fíjense, interesante, porque muchos escuchaban, ¿cierto? Pero la Biblia me dice que de todos los que escuchaban, llama la atención que Dios abrió su corazón. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién le permitió entender, le dio la fe para creer? El Espíritu Santo. Dios abriendo su corazón y su vida cambió. Su vida se transformó. Es el evangelio. Ella no hizo nada. Al contrario, todo lo que había hecho antes de nada servía. Otra historia, y ahora sí del 1700, estoy hablando del siglo XVIII. Carlos y Juan Wesley, o Charles y John Wesley, como saben, son los primeros del movimiento metodista, muy conocido, del gran avivamiento de Inglaterra, de ese tiempo. ¿Saben? Eran personas, tenían un grupo de amigos que eran todos muy religiosos, honestos también, de verdad, que querían del Señor. Y iban a la iglesia, vuelvo a la misma historia, iban a la iglesia siempre, escuchaban los mensajes
que predicaba, alabar al Señor, todo lo que realmente ellos, pero sabía que le faltaba algo más. Entonces se reunían, no sé si una vez a la semana o más, se reunían estos amigos juntos, los 5 o 6 que había, y se juntaban a leer el comentario de Lutero del libro de Gálatas, ¿no? Se juntaban todas las noches, no sé cuántas noches, a leer el comentario del libro. Se agarraba uno, ese leía, después se pasaba al otro, leía un poco más, iban avanzando así. Dice la historia, ellos cuentan, que durante varias noches leyendo el comentario, cada uno a la vez, no noches seguidas, ni todo junto, pero uno a la vez, de golpe, iba comprendiendo el Evangelio. Se iba convirtiendo, iba haciendo algo. Y les quiero leer lo que uno de ellos, no muy conocido, que yo no me acuerdo el nombre, pero no lo anoté, pero que cuenta lo que pasó la noche que el Evangelio entró a su vida. Y dice así: el señor Carlos Wesley leyó el prefacio del comentario de Martín Lutero esta noche en voz alta. Él está contando porque le escribió esto. Y llegando a estas palabras de Lutero dijo: ¿no tenemos más que hacer? No hay más sino únicamente aceptar a Jesús, que ha sido hecho por nosotros nuestra sabiduría, nuestra justicia y nuestra salvación. Y noten esto lo digo yo, noten que no dice que hemos de dar a Dios sabiduría, ni santidad, ni salvación, sino que a través de Jesucristo Él nos las da a nosotros. Y dice que en ese momento, cuando Él escucha estas palabras, a Él le queda claro, y repentinamente el Evangelio le queda completamente, se les corre el velo a Él, y Él puede comprender esto. Y dice, y cuenta lo que sucedió a continuación. Fíjense esta experiencia. Dice, Él cuenta, cuando yo comprendí esto, y de golpe esto se me hizo realidad, y posiblemente lo haya escuchado otras veces, pero en ese momento se hizo realidad. Dice, vino sobre mí tal poder que no puedo describir con palabras. En un instante, toda aquella carga cayó de mis hombros. Estaba tan lleno y tan rebosante en mi corazón que rompí en lágrimas. Mis compañeros, al percibir cuán afectado me encontraba, cayeron de rodillas y oraron por mí. Y una vez que había salido a la calle, apenas podía sentir el piso sobre el que caminaba. Un hombre salvo, que posiblemente he escuchado muchas veces, pero Dios abrió ahí como a Lidia su corazón para que comprendiera el Evangelio. Y todas sus cargas en ese mismo instante salieron de sus hombros. Mi querido, veniste con cargas. Cargas de tu vida, no cargas de problemas, cargas de tu vida. Solo Cristo puede librarte, porque Él llevó tus cargas en la cruz del Calvario. Miren la diferencia, démonos cuenta que la religión no saca las cargas. La religión las pone. Es más, Jesús le va a decir a los fariseos, ustedes, cada uno de aquellos que son sus seguidores, ustedes le ponen tanta carga que ustedes ni siquiera quieren tocar con un dedo, pero salen más pesados con tantas cargas, tantas cosas que tienen que hacer para agradar a Dios. ¿Saben? Y a veces yo creo que la gente entiende eso del Evangelio. Y dice cosas como, no, yo no quiero, prefiero no todavía, porque con todo lo que tengo que hacer, las cosas que tengo que dejar, mejor espero. Es porque no comprendieron el Evangelio. Porque no, aquello no es cosa que tengo que hacer. Que las cosas fueron hechas por completo, las hizo Jesús en la cruz. No son cargas que te ponen, sino al contrario, es libertad, es vida, es ser libre realmente. Y saben, yo tengo el temor, y saben, esta lucha la tuve yo durante muchos años en mi vida también, de creer que conocía el Evangelio cuando no lo conocía realmente en mi propio corazón.
Vivía una vida religiosa, tratando honestamente de agradar a Dios, pero sin confiar con todo mi corazón en el Evangelio. Y estos jóvenes que les conté, que eran jóvenes en ese tiempo, tenían esa misma, que se juntaron para buscar y Dios respondió. Pero démonos cuenta entonces que las religiones realmente son una lista de cosas de cumplir, ¿sí? Pero cuando uno comprende el Evangelio, cuando uno recibe realmente de todo corazón el Evangelio, como el testimonio que acabamos de leer, las cargas desaparecen por completo. Somos realmente libres. La carga, ¿qué carga? La carga de tener que probarnos nuestro propio valor cada día. La carga del pecado y la culpabilidad que nuestro pecado ha causado en nuestros corazones. Los errores que hemos cometido y que cargamos. Porque no es solo el pecado la carga, sino lo que produce el pecado en mi vida. Jesús también lo llevó a la cruz. La carga de las cosas vividas en el pasado. Que arrastramos, los sufrimientos que nos causaron, los rencores que tenemos, la falta de perdón, todas esas cargas que nos aplastan. La carga acerca de la inseguridad de lo que puede traer el futuro. Uy, eso, ¿sabes que un montón de gente vive aplastado por esa realidad? Por esa carga de lo que va a pasar, la incertidumbre, de lo que viene, de lo que va a pasar con mi vida, con mis hijos, lo que va a pasar con todo. La carga de tener que vivir cumpliendo las expectativas de otros, tratando de agradar a mi familia, mis padres, mis amigos, tratando de agradar a todo, y eso es una carga que realmente cansa y desgasta y nos consume. Vivimos sin Cristo cargados. Y hoy día todavía hay muchos que aún de que venir a la iglesia, aún de que se consideran cristianos, viven aún con esa carga en sus corazones. Ahora pensemos un poquito. Cuando te das cuenta, ¿por qué se ha desvanecido esa carga? Y Dios ahora puede amarme incondicionalmente. ¿Qué es lo que sacó la carga? ¿Qué es lo que cambió para que Dios pueda ahora amarme a pesar de los pecados que tuve y perdonarme de todos ellos? Eso se produce cuando nosotros podemos ver y darnos cuenta que todas esas cargas fueron colocadas sobre los hombros de Jesús. ¿Saben? En la cruz. Él cargó con todo eso. ¿Saben? Esa carga aplastó al Señor. La carga era tuya. Él la llevó en esa cruz. Para que vos no la cargues más. Para que vos seas libre de esa carga que estás llevando. Y carga que llevas durante tantos años y que te aplasta. Y que te consume. Que te frena. Cristo la llevó en esa cruz. Esto se produce realmente, esta liberación se produce realmente en aquellos que pueden creer en esta verdad. Y esto es un cambio cuando se produce en una vida realmente, cuando una persona cree en el Evangelio realmente y puede descansar en Cristo. Y puede reconciliarse con Dios en Cristo Jesús. Y puede creer de todo corazón. Cuando esto se produce, realmente esto afecta realmente toda la vida de una persona. Y su vida es cambiada y es transformada. No por lo que ahora no es cuestión de que yo tengo que hacer esto o aquello. Es que tu vida ha sido diferente. Cuando el Evangelio llega, tu vida cambia. Tu vida se transforma. No puedes vivir igual. Porque ya no sos el mismo. Ya no sos el mismo, o la misma. El Señor formó en tu corazón, de adentro a afuera. El Evangelio cambia la forma en la que vivimos. Cuando llega realmente, cambia la forma en la que pensamos. Y cambia la forma aún de cómo sentimos y lo que es. Nos cambia profundamente de adentro hacia afuera. Nos transforma y sigue produciendo cambios a través
de que andamos en Cristo confiando y aplicando el Evangelio en nuestras propias vidas. El Evangelio sigue hablando, de esto está hablando el autor de los Hebreos cuando habla del monte de Sion. Es este poderoso Evangelio el que transforma. Ahora, como dije hoy, algunos dicen, pero el Evangelio no hace eso en realidad. Dirán que el Evangelio lo que hace es nos perdona nuestros pecados. Pero entonces solamente observa la ley y cuida de obedecer a Dios y está todo bien. Es decir, Dios nos salva, nos perdona los pecados. Ahora, a ti te toca obedecer la ley y andar más o menos bien y está listo. Y con eso, derechito para el cielo. Así que el Evangelio te perdona, pero son las reglas y las leyes de Dios lo que hacen vivir la manera que a Dios le agrada. ¿Le suena esto? ¿No es a fin de cuentas esto a veces lo que creemos? Aunque por ahí no lo admitimos así, pero no es así como nos sentimos. Muchas veces. O algunos se sienten así. El Evangelio te salva, pero vivir como Dios quiere es la ley. Es hacer lo que la ley manda. Y aquí es donde podemos quedar con lo visto hasta ahora, lo que yo les nombré hoy. Muchos viven el cristianismo de una manera, aunque haya pasado de esta manera, aunque hayan pasado años viniendo a la iglesia. Ahora, quiero decir con esto, si sos cristiano realmente, claro que debes obedecer la ley moral de Dios. Pero deberías obedecerla y disfrutar hacerla. Y complacer a aquel que pagó tan alto precio por ti, a quien tú amas tanto. La motivación por la que obedeces la ley no es sino para agradar a aquel que te amó tanto. Y en el que vos decís que le amás. El sentido cambia. Pero no es la ley, y acá está la historia, no es la ley lo que cambia nuestras vidas. Porque la ley no puede cambiar a nadie. ¿Debemos obedecerla? Sí. ¿Por qué la ley moral de Dios? Claro que sí, porque amamos a Dios y queremos vivir conforme a cuánto amamos a Él. Pero la ley no me cambia. Lo que me transforma realmente, lo que cambia mi vida es el Evangelio. Yo le voy a dar 3 ejemplos de la Biblia para sostener esto que estoy afirmando. ¿Querés que tu vida cambie? Primero, tenés que aceptar el Evangelio. Primera cosa, creer en Cristo. Pero segunda cosa, si te basaste hasta ahora en tu vida para cambiar, en cumplir la ley, en el poder de la ley, en el monte Sinaí, pues yo te digo, el autor de los Hebreos lo que hace es sacarte la mirada y decir, no, mirá la gracia, mirá el Evangelio. El Evangelio tiene mucho más poder para transformar una vida que la ley. Voy a dar, como dije, 3 ejemplos. Primero, está en Gálatas, ¿sí? No voy a leer por cuestiones de tiempo mucho, pero simplemente un pasaje que ustedes conocen mucho y que lo he predicado también. ¿Recuerdan? Está Pablo enseñando y Pablo recuerda un hecho en la carta que pasó en un momento en que Pedro fue a visitar la iglesia de Gálatas. ¿Sí? Y Pedro cuando llegó recuerdan, la iglesia de Gálatas era en gran parte gentil, aunque había algunos judíos. Eran todos gentiles, cristianos gentiles. Y cuando Pedro llega, pareciera que todo bien, están juntos, pero llegan unos hermanos de Jerusalén. Y Pedro lo que hace es, cuando llegan ellos, él se retira de comer con los gentiles, porque para un judío, piensen, para un judío comer con un gentil era abominación, era inmundicia, era contaminación. Entonces él se separa para comer con los gentiles, ¿sí? Hasta tal punto, dice Pablo, que aún Bernabé, un apóstol a los gentiles, entra en esa hipocresía. Ahora, porque te ven, despreciás a aquellos que son diferentes a vos. Y eso es lo que Pedro hizo. Y Pablo dice que él le reprende dura frente de todos. Pero miren qué es lo que hace Pablo y con qué confronta a Pedro con respecto a su orgullo y acerca de, en cierta forma, esa raíz de racismo que había en la vida de Pedro. Pedro podría haber citado algún lugar de la ley moral de Dios que habla sobre ciertos pasajes. Cierto, puede haber dicho, Pedro, mira lo que dice la ley, esto no se hace. Pero mira, y sin embargo, Pablo, que conocía sumamente bien la ley, mejor que Pedro posiblemente, seguramente, no cita la ley.
sino que lo que Pablo hace, recurre al Evangelio. Le recuerda a Pedro, vos sabés bien, y esto es lo que dice el texto, que todos somos justificados por la fe, tanto judíos como gentiles. Todos somos pecadores y somos declarados justos solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si esto es verdad, Pedro, si lo que dice el Evangelio, entonces, ¿cómo puede ser que vos vas a marcar una diferencia entre tus hermanos gentiles y vos que sos judío? Porque delante de Dios somos todos iguales. Y no puede haber una diferencia entre nosotros. Si Dios ama, de igual forma murió tanto por judíos como también Jesús murió por los gentiles. Por consiguiente, no hay ninguna diferencia que puedas hacer. ¿Cómo puedes, Pedro, como cristiano, sentirte superior en cierta forma a cualquier otra raza? ¿Cómo puedes despreciar a aquel por quien Cristo murió? ¿Y cómo puedes guiarte por lo que otros van a pensar de ti? Lo que Pablo está haciendo, está llevando a Pedro al Evangelio. Él está hablando a Pedro sobre el Evangelio y no sobre la ley. A fin de cuentas, se dan cuenta que Pablo utiliza el Evangelio y lo utiliza contra el racismo y la hipocresía que en ese momento Pedro estaba sintiendo. Porque la ley, y esto escuchen, la ley puede trabajar en la conducta, en la voluntad. Sin embargo, el Evangelio va tras los motivos del corazón. Transforma el corazón. Pablo lo que estaba hablando es sobre el corazón de Pablo. ¿Qué sientes, Pablo, en tu corazón? ¿Qué es lo que hizo el Evangelio en tu vida? Si no sos salvo por el Evangelio, Cristo no murió por ti a pesar de que era pecador. De la misma forma que murió por acá por Juancito, que es un gentil. ¿No fue el Evangelio lo que lo transformó tanto a vos como a él, como a este gentil? Pablo lo lleva a Pedro hacia el Evangelio de Jesucristo. Y va tras el orgullo y la arrogancia, que es básicamente el fundamento para el racismo. Y utiliza la gracia que el Evangelio da para hacernos humildes. Pero Pablo le está diciendo, Pedro, vos sos pecador igual que todos. Fíjense, le va al corazón de su problema y todavía lo baja, lo humilla diciendo, pero a fin de cuentas, delante del Señor, según el Evangelio, vos sos igual de pecador que ellos. Necesitaste la muerte de Jesús. Cristo murió por vos de la misma forma por ellos. Entonces, no puedes seguir ese camino. Nos damos cuenta cómo el Evangelio cambia la actitud del corazón en este aspecto y con este ejemplo. Ahora, otro ejemplo, muy rápido. 2 Corintios 8 y 9. ¿Saben? Este pasaje siempre se utiliza cuando la iglesia quiere que la gente dé ofrendas, ¿no? ¿Saben de qué habla este pasaje? Habla del ejemplo de Macedonia a los corintios, ¿no? Le va a decir a los corintios, miren, yo tengo que pasar a buscar la ofrenda, espero que la tengan preparada más o menos, pero lo que le va a decir, miren el ejemplo de los macedonios, ¿recuerdan ese pasaje? Sí, como ellos de su pobreza dieron aún más abundantemente todo lo que tenían, ¿verdad? Y generalmente ese pasaje se usa muchas veces haciendo énfasis, a ver, den, porque el ejemplo que tenemos en la Biblia, miren cómo los macedonios dieron con poco. ¿Cuánto más ustedes que son bendecidos? Pero en realidad, lo que Pablo va a hablarles a los corintios es interesante porque va a hablar sobre el Evangelio y ahora vamos a ver. Pablo podía haber usado un montón de pasajes de la ley para hablar sobre la ofrenda. Estaría bien. Podía hablar en el Antiguo Testamento sobre los diezmos. Estaría bien. Podía decirle aún, como a veces yo también habría hecho alguna vez, decirle miren lo que dice Malaquías. Sí, a ver, dice, probadme y veréis si no puedo abrir la ventana de los cielos para que sobreabunde. ¿Se acuerdan cuando hablaba de los diezmos? ¿Quién roba los diezmos a Dios? Pero Pablo no usa la ley. Porque lo que quiere es que el corazón de los corintios sea transformado profundamente. No simplemente sea su voluntad,
o confrontarle con la ley, que pueda andar un poco en ese momento porque la ley dice. Él quería ir mucho más allá. Y fíjense lo que dice, 2 Corintios 8, 8 y 9, dice, no digo esto como un mandamiento, ¿ven? Hablando de los frente, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Y ahora escuchen acá, y acá le va directo al Evangelio. Y dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser. Amén. Claro que sí. Y lo que le está diciendo, miren, les lleva directamente a contemplar el Evangelio. Miren al Señor Jesús. Él era allí en la Trinidad, en la eternidad y por siempre. Era rico. Espiritualmente y en todo sentido era rico. No le faltaba nada, estaba pleno. Pero por amor a ustedes, le dice, y por amor a nosotros, Él dejó todo eso y se hizo una de sus criaturas, uno de nosotros, un hombre común y corriente. Y no solamente un hombre, es un hombre pobre que tuvo que nacer en un pesebre y tuvo que trabajar de carpintero y tuvo que andar por allí donde no tenían la cabeza ni siquiera donde recostar su cabeza. ¿Pero saben por qué lo hizo? Para que de su pobreza ustedes sean completamente ricos en todo, espiritualmente. Para que realmente ustedes sean llenos. Por eso lo hizo. Está hablando del Evangelio. Pablo dice, si vos mirás a tal grado, te puedes dar cuenta de lo que Cristo ha hecho por ti y te puedes dar cuenta realmente de lo que Jesús hizo por vos. Entonces, mi querido, tu corazón va a ser un corazón generoso. No va a hacer falta. ¿Saben? A veces estamos discutiendo si que el diezmo, si el 10, si cuánto, si de esto, si de aquello, cuándo. Lo que yo te digo es, mirá Jesús. Él te dio todo. Te dio salvación. Te dio su espíritu. Te dio vida eterna. Te dio esperanza. Te dio paz. Te dio libertad. Te libró de tus pecados. Todo te dio. Dios. Y lo que el Padre diciendo, pues entonces actúen de esa forma. Sean ustedes igual a Cristo. Vivan conforme al Evangelio. Tú debes ser naturalmente generoso. No debería ser una respuesta a la exigencia. Debería de brotar de tu corazón agradecido por haber recibido tanta, pero tanta riqueza. Pero aquel que no puede ver la riqueza que recibió. Aquel que no se puede dar cuenta de lo rico que es en Cristo. Por más que le enseñe los diezmos, la ofrenda y haga 10.000 estudios, nunca va a dar nada y siempre va a dar lo justo y cosas. Y no hace más allá. Pero en cambio aquel que sabe la riqueza, lo rico que es en Jesús, mi querido, hace una persona generosa que siempre va a estar sirviendo, trabajando, ayudando para bendecir a otros y para dar para el reino de Dios. Porque sabe que todo lo que tiene y todo lo que es le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Evangelio nos va a cambiar de tal manera, a transformar nuestro entendimiento, que va a transformar la forma en que usamos el dinero, la forma en que gastamos el dinero, la forma y lo que hacemos cuando damos el dinero, e incluso nos va a transformar en hijos de Dios más generosos. Amén. Pues eso hace el Evangelio. Transforma la forma en que vemos a otras personas, aún aquellas que son diferentes a nosotros. Ya no son personas ajenas. Ya no son personas a las cuales no nos importan, no nos interesan,
no marcamos diferencia, por más que no crean lo mismo, por más que sean pecadores, por más que nadie se quiera acercar, porque son personas por las cuales también dije, Señor mío. Hermanos, si el Evangelio pudiese llegar a todo el mundo, no existiría una pizca de racismo en esta tierra. Y el hombre trata de luchar contra el racismo a través de buenos conceptos y cosas, pero lo único que puede cambiar realmente el corazón es el Evangelio. Pero el Evangelio también actúa, entre otras tantas cosas, en nuestro corazón sobre la forma en que nos movemos en este mundo. Con el uso de nuestro dinero y nuestro trabajo. El último ejemplo. Efesios capítulo 5. Pasaje también recontra conocido. ¿Se acuerdan de este pasaje cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres? ¿Cómo qué? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella en la cruz. Sí, de tal forma, en forma sacrificial. ¿Verdad? Pablo está hablando a la iglesia de Efeso, ¿saben? Y para entender un poco este concepto, tenemos que ir a cómo era la cultura y el matrimonio, especialmente en una cultura romana de ese tiempo. El matrimonio no distaba mucho de ser más como si fuese en general, habrá excepciones seguramente, un arreglo con un negocio. A fin de cuentas, un negocio. El matrimonio donde un hombre se casaba con una mujer que tenía cierto estatus social o era respetable en la sociedad para ganar algo, ¿sí? Y se ponían de acuerdo para criar sus hijos, tener hijos que perpetuaran y creciera la familia y el nombre de la familia y esas cosas. ¿Sí? Capítulo 5 de Efesios. ¿Ah? De eso un poquito era, y no era extraño, o era común, que el hombre, en cierta forma, todo su deseo de varón no lo satisfacía completamente con su esposa, sino su esposa era para eso, era un negocio, ¿entienden? Y criar los hijos, una vez que el hijo estaba embarazado, tenía el hijo, la mujer se dedicaba a criar al hijo y el hombre era común que vaya a las prostitutas, muchas veces ligada con la idolatría y otras no, y era una vida de ese tipo. Y generalmente la gente que venía a la iglesia, que era convertida al Señor, venía con esa costumbre. Entienden que era una cultura aceptada. Era lo normal. Pero Pablo no podía concebir esto para nada. Él podía haberles dicho claramente, miren, vienen los 10 mandamientos. Y seguramente también les enseñó, porque hay que enseñar la ley también. Miren el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Por consiguiente, hombres, por favor, no cometan adulterio. Tienen su esposa, respeten, no se vayan con otra y todo eso. Él podía haber enseñado eso. Y seguramente lo enseñó. Está muy bien. Pero Pablo sabía que para transformar de raíz el corazón de un hombre, de un esposo, necesitaba algo más que eso. Algo más profundo y algo más poderoso. ¿Cómo hacer que un hombre no sea, y realmente el trato del hombre en ese tiempo con la esposa era despectivo, no le escuchaba, porque la esposa tenía una función y punto, muchas veces era ese tipo. ¿Y cómo hacía él? Tenía un montón de hombres ahora de ese tipo, acostumbrados a eso. Acá, menos mal que no, pero acostumbrados a eso, y ahora estaba luchando y orando para que esos corazones sean transformados. ¿Cómo hacía para que los hombres no sean tan altivos y para con sus esposas, sino que la traten bien? ¿Cómo hacía para que dejaran de ser arrogantes y aprendieran también a escuchar a sus esposas? Para que sean atentos y comprensivos. ¿Cómo lograban que los hombres fueran íntimos y tiernos con sus esposas? ¿Y cómo hacían para que los hombres llegaran al punto de amar a sus esposas, de estar dispuestos a sacrificarse por ellas? Y Pablo sabía, como siempre, que lo único poderoso para transformar a tal punto la vida de estos hombres y nuestras vidas es el Evangelio. Y aquí lo que Pablo les recuerda. ¿Quién era Cristo? Él era nuestro verdadero marido como iglesia. ¿Recuerdan lo que él está diciendo eso? Porque Cristo está haciendo esa comparación, lo que recién les nombré. Nuestro verdadero amante nos amó y, por cierto, aunque era grandioso Jesús,
que era Dios hecho hombre. Era maravilloso. Él murió en la cruz por nosotros. Eso es lo que le dice a ellos. A pesar de que era nuestro esposo y nos amaba y era perfecto, y aún así fue a la cruz por amor. Y no exigió que nosotros diéramos nuestra vida, sino que Él dio la suya por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Así que Pablo dice, reflexionen en el Evangelio, hombres varones, hasta que tu corazón sea transformado y puedas ver a Cristo de esta forma. Y puedas anhelar y ser como Cristo fue para la iglesia, su esposa, vos seas así para la tuya. Hombres, a eso somos llamados. A ser esposos igual que Cristo fue de la iglesia. Ese es el Evangelio que transforma, que cambia de adentro hacia afuera. ¿Se dan cuenta entonces cómo el Evangelio transforma la vida de una manera que la ley nunca puede transformar? Recordemos, el Evangelio cambia tu actitud con respecto a todas las áreas de la vida, cuando lo aplicas en tu vida. Ya sea lo que vimos, el racismo, el dinero, la vida sexual, lo que quiera, todo lo que esté, pues el Evangelio es el que transforma tu vida. Mira a Cristo. Y es por eso, el Evangelio realmente transforma. La ley trabaja sobre la voluntad diciéndole a la gente, tienes que hacer esto. Pero el Evangelio transforma el corazón, transforma los motivos, las razones del corazón y cambia el temor y el orgullo y aquellas cosas que te llevan al pecado. El Evangelio transforma. Por eso el autor de los Hebreos nos dice claramente, constantemente y nos recuerda, corran la carrera de qué forma, mirando a Jesús, mirando al autor y consumador de la fe. Por eso nos recuerda ahora el monte de Sión. Lo que transforma es el Evangelio. Lo que puede transformar tu vida es el Evangelio. Es recibir aquello que Jesús hizo por ti. Ahora, la pregunta que te hago para ir terminando. ¿Has experimentado el poder del Evangelio en tu vida? ¿Realmente? ¿Vives por el poder del Evangelio? ¿Creces en santidad? ¿Aplicando el Evangelio a tu vida cada día? ¿Realmente alguna vez experimentaste que las cargas de tu corazón fueron levantadas por medio de creer en Jesús? Y si realmente lo hiciste, tu vida ha sido transformada y está siendo transformada. ¿Anhelas agradar al Señor en todas aquellas cosas? O todavía, como algunos seguramente acá, ven al cristianismo y ser un cristiano como un montón de cosas que tengo que cumplir. Por eso prefiero no hacerlo, porque no quiero cambiar lo que tengo hoy. Pues si esa es tu realidad, lo único que yo puedo hacer es orar que el Evangelio pueda alumbrar tu corazón. Puedas comprender la verdad. Pero ¿saben? Más miedo, más temor me da. Más tristeza me da. Aquellos que creen que confían en Cristo para su salvación y han creído en el Evangelio, pero que en realidad todavía viven en la religión. Más temor me da aquellos que están engañados, viniendo cada día, cada domingo, haciendo algunas cosas, pero en tu vida no hay vida de Cristo. No hay vidas transformadas. No hay verdad del Señor. El Señor pueda mostrarte realmente qué hay en tu vida. Y pueda traer a través de eso salvación a tu corazón en esta noche.
Solo recíbelo. No te preocupes que hay que cambiar, que hay que dejar que Él cambie tu vida. Recibí lo que Él hizo por ti. Deja de temer las cosas que tenés que dejar o tenés que hacer, sino entregar tu vida a Él en esta noche. Y rendí por completo tu corazón. Deja que Él obre en tu vida. Deja que Él transforme tu vida. Deja que Él santifique tu vida. Cree en el Evangelio. Viví el Evangelio. Y para terminar, leo de vuelta. Ustedes, en cambio, no se han acercado al monte de Sión. Oh, miren, ¿a dónde? Si has creído en el Evangelio. A la ciudad del Dios vivo. A la Jerusalén celestial. A miriadas y miriadas de ángeles. Miren, wow, en el Antiguo Testamento cuando un solo ángel se presentaba era impresionante. Aquel que cree en el Evangelio se acercan millones y millones de ángeles. A la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Está tu nombre inscrito allí? Y a Dios, el juez de todos. Y al Espíritu de los justos hechos ya perfectos. Aquellos que han partido. Y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel clamaba justicia, la sangre de Jesús clama perdón y salvación. En Él hay salvación y perdón de pecados. Escucha esa sangre que clama. Que Dios permita por su Espíritu que puedas escuchar tu nombre y Dios llamándote a su presencia para que recibas ese perdón. Señor, gracias